De Cristo reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio. Estamos listos pues para leer, meditar un poquito en Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Aquí vuelve la oposición. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, en los primeros capítulos, llevamos 6 capítulos de Hechos, ¿no? Y en los primeros capítulos hemos visto momentos gloriosos de la iglesia, gente que se bautiza por multitudes, obras maravillosas que hacen los apóstoles, el pueblo impresionado con la tarea de la iglesia, con la obra de la iglesia, una obra de benevolencia maravillosa, ¿verdad? Están atendiendo a las viudas necesitadas, un verdadero programa de asistencia social. Antes de que existiera la idea de asistencia social en los gobiernos, ya la iglesia estaba implementando eso, pero también desde el primer momento empezamos a ver que hubo oposición, ¿no? Primero que todo metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, en 2 ocasiones los azotaron y los amenazaron y todas esas cosas. Dentro de la iglesia hubo también fallas, ¿verdad? Que oscurecieron esos momentos gloriosos de la iglesia. Y hoy vamos a ver que las autoridades arrestan a Esteban. ¿Se acuerdan ustedes de Esteban? Bueno, estamos en pleno apogeo de la iglesia, en pleno vigor de la iglesia, y las autoridades, que son ¿quiénes? Las autoridades, pásele hermana, las autoridades judías, ¿no? El concilio, el Sanedrín, arresta a Esteban, ¿no? Bueno, entonces, preguntas para comenzar y más o menos organizarnos, ¿no? ¿Qué suele pasar cuando el evangelio avanza? Decíamos la semana pasada que la palabra de Dios crecía. Eso, si se predica la palabra, si se vive la palabra, si la iglesia encarna la palabra crece. Pero ¿qué pasa cuando crece la palabra? Hay problemas adentro y problemas afuera. Hay que estar listos, hay que estar preparados porque va a haber dificultades. Eso lo vemos desde el primer momento. Por alguna razón, Lucas nos quiso registrar esa historia, como para que nosotros sepamos, miren, esto muy bonita la iglesia, esto hay que hacerlo así, pero hay que estar también preparados porque va a haber problemas, va a haber oposición, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se ve la oposición hoy en día? Si nos ponemos a pensar en nosotros, en nuestros tiempos, ¿cómo se opone, cómo se manifiesta la oposición? No tenemos nadie que nos esté persiguiendo, no tenemos nadie que se burle de la iglesia o que haga violencia contra la iglesia, por ahora, ¿no, hermano? Micrófono. Sí, hermano. Una vez que yo fui al Seguro Social, estaba la fila, bueno, y llegó una señora hablando del Evangelio. Y llegó allí otros así, callados, otros. Y y iba caminando ella así. Y entonces le habló a un hombre allí, ¿verdad? Que estaba en la fila. No, le dijo el hombre, aquí no me venga diciendo nada, de Jesús, le dice. Es un montón de mujeres. Y la mujer, no, le dijo ella, entonces ella se siguió. Ella después no le hizo caso. Y siguió, no, dice, se quedó ahí el hombre criticando. Allá en Cristo le habló así bien feo, ¿verdad? Pero no debemos descansarnos ni sacudirnos el polvo como los apóstoles, ¿verdad? Que dice, sacudan el polvo y prosigan adelante. Exacto. Sí, gracias, hermano. Sí, claro, sí, puede pasar todavía. No sé si ustedes se acuerdan, alguna vez nosotros estuvimos tocando puertas por aquí alrededor, tratando de hablarle a la gente. Par de veces nos sacaron pistola, ¿no? A mí, ¿no? Pero hermanas que iban por ahí
le sacaron pistola, las rechazaron, eso pasa, ¿no? Pero no estamos hablando de lo que pasó allá en el Nuevo Testamento, una oposición muy, muy fuerte. Tal vez la forma como Satanás trabaja más que todo en nuestros días es por la indiferencia, por eh, ¿qué diríamos? Metiendo la pereza, la negligencia, el descuido. Nosotros mismos internamente en la iglesia nos descuidamos y nos hacemos indiferentes a la obra del Señor. Y es una forma en que Satanás gana la batalla sin tener que los afanes de la vida, los afanes de la vida. Ya lo decía Jesucristo, ¿no? El que nace entre espinos es aquella persona que la palabra de Dios llega a su corazón muy contenta y todo eso, y luego crecen los espinos, los afanes de la vida. Entonces, Satanás tiene muchas maneras, el enemigo de Dios, porque esto es el enemigo de Dios que quiere retrasar y estorbar los planes de Dios. Tiene bastantes maneras de poner zancadilla, ¿verdad?, a la iglesia. Y debemos estar avisados acerca de eso. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 8. ¿Quién lo tiene con el micrófono? Ahí lo tenemos enfrente, ¿no? Leamos Hechos capítulo 6, versículo 8. A ver, hermano. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así empieza esta sección, ¿verdad? Este texto. ¿Quién era Esteban? ¿Se acuerdan quién era Esteban? Un evangelista, pero la primera vez que se menciona Esteban en el libro de los Hechos, ¿cuándo es? Es cuando eligieron estas 7 personas para que se encargaran del cuidado de las viudas. Esteban tuvo un ministerio muy corto, ¿sí? Porque a él, seguramente que él predicaba antes y todo, pero lo eligieron para que se encargara para que ayudara con otras 7 personas, con otros 7 hermanos, a atender las viudas de los inmigrantes que no eran bien atendidas, ¿no? Ese era Esteban. Ahora, el requisito para estas personas es que fueran, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, Esteban era una persona llena del Espíritu, llena de sabiduría, llena de gracia, nos dice el versículo 8, ¿no? ¿Por qué no le pidieron los apóstoles que se enfocara en lo que se le había asignado? Y miren, a Esteban, junto con otros 7 hermanos, o con otros 6 hermanos, lo asignaron para que ayudara con el cuidado de las viudas. Pero aquí lo vemos que está haciendo la obra de ¿qué? De evangelista, dice el hermano Cornejo. Y sí es lo que está haciendo la obra de evangelista. Entonces, ¿qué es? Es un diácono. Bueno, el Hechos capítulo 6 no nos dice que estas personas eran diáconos, ¿no? Pero fungían como encargados, pues, del cuidado, de la distribución de los alimentos y esto para las viudas y las necesidades que puedan tener las viudas. Entonces, prácticamente estaban haciendo, como quien dice, el trabajo de los diáconos, ¿no? Pero bueno, ¿era diácono o era evangelista? O las dos cosas. Las dos cosas, las dos cosas. Y los apóstoles no le impidieron no le dijeron, hermano, mire, aquí tiene un trabajo que hacer, usted concéntrese en esto, sino que ah, Esteban fue y predicó y pues adelante, ¿verdad? Estaba haciendo la labor. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que no le pidieron a Esteban que se concentrara en el cuidado de las viudas? Exactamente, exactamente, porque al fin y al cabo esta era obra del Espíritu Santo, el que dirige, el que mueve, el que hace las cosas es el Espíritu Santo. Los hermanos reconocen la actividad del Espíritu Santo. ¿Quién le va a decir que no si el Espíritu Santo te está dirigiendo? ¿Verdad? Primero, pues déjalo, ¿verdad? Tienes que darle libertad. A veces nosotros podemos tratar de querer controlar tanto los programas que hacemos que impedimos la libertad del Espíritu Santo, impedimos que el Espíritu Santo dirija personas y cosas que hacemos, ¿no? Hermana Bárbara, con el micrófono, acuérdese. Solamente iba a comentar, hermano, que pues lo que usted ya dijo,
Y sí es cierto, cuando uno está lleno del Espíritu Santo y de la verdad, pues ¿a quién le voy a ir a preguntar? Oye, ¿está bien que haga esto? Si ya Dios me dio el talento o la visión, pues ya no tengo que preguntar. Dios es mi guía, el Espíritu Santo ya se empieza a sentir, ¿verdad? Sí, pienso yo que en ese sentido hay que ser un poquito cautelosos porque lo que se nota en la iglesia del primer siglo, de lo que vemos ahí en Hechos, los primeros capítulos de Hechos, es que la iglesia era armónica, ¿no? Todos de una misma mente, todos de un mismo parecer, estaban unánimes, dice repetidas veces, dice el libro de los Hechos, que estaban unánimes, o sea, estaban bien coordinados. No es necesariamente que alguien dijo, no, ¿sabes qué? Yo tengo el Espíritu Santo, me dijo esto y yo voy y hago y no consulto con nada. Seguramente que hay esa coordinación, ¿no? Porque el Espíritu Santo es de orden y hace y coordina, ¿no? Pero hay esa amplitud, esa libertad para que la persona con sus dones, con sus talentos, haga la obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio de esto? El evangelio fue propagado, expandido por toda la Claro, población. claro, hermana Nelly. El evangelio es programado, es expandido y esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Ahora, vamos a Hechos capítulo 6, versículos 9 al 10. A ver quién no lo lee. Hermana Nila, usted que está allá, por favor, léanoslo. A ver, hermana Nila. Hechos 6, 9 al 10. 6, 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bien, entonces Esteban está predicando y obviamente que se levanta la oposición, ¿no? ¿Quiénes son esos de la sinagoga de los libertos? ¿Quiénes eran? La sinagoga de los libertos. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted oye hablar de la sinagoga de los libertos? Libertos, ¿cómo así? Sinagoga de los libertos. Que habían sido esclavos, que habían sido liberados. Eran judíos, ¿verdad? Que habían sido esclavizados y que de algún momento se les había dado la libertad a ellos, sus familias. Tal vez en esa sinagoga estaban tanto los padres como los hijos que habían recibido libertad. Y se reunían en esa sinagoga. En la sinagoga de Jerusalén, pues había varias sinagogas en la ciudad y las sinagogas, pues, se agrupaban según la idiosincrasia de las personas, según la cultura, según preferencias, ¿verdad?, de las personas. Entonces aquí, pues ellos formaron una sinagoga de aquellas personas que habían sido esclavas. Tenían en común el factor que habían sido esclavas y ahora eran liberados. Eran personas que venían de otras partes, no eran nativos de Jerusalén o de Judea, eran inmigrantes. ¿Por qué creen ustedes que ellos inmigraron a Jerusalén? ¿Por qué se vinieron de todas estas regiones de que nos habla la Escritura? ¿Por qué se vinieron? ¿Qué narrativa los motivaba a dejar sus tierras? Acuérdense ustedes que la semana pasada estábamos hablando de las viudas que eran también inmigrantes. Eran personas mayores que habían llegado inmigrando de otros países a Judea, particularmente a Jerusalén. Ahora estamos viendo un grupo de gente relativamente joven, me imagino yo, ¿verdad?, que forman esta sinagoga y eran esclavos, ahora son libres, pero también son inmigrantes. ¿Por qué inmigraron? ¿Por qué se vinieron a Jerusalén? ¿Qué les atraía de Jerusalén? ¿Creen ustedes que había mucho trabajo en Jerusalén? Pienso que cuando escucharon, ¿verdad?, acerca de cómo estábamos estudiando el miércoles pasado,
que los 5,000 que empezaron, ¿verdad? Y todo, escucharon de todo esto y querían venir también para ver qué estaba pasando. Y también había persecución, ¿verdad? Y por eso se fueron para allá, a Jerusalén. Bueno, bueno, es de pensar porque estos se levantan contra Esteban. Estos no vinieron a Jerusalén para ver la iglesia o para unirse a la iglesia. Ellos llegaron a Jerusalén por otra razón y cuando Esteban los empezó a predicar, estos se levantaron en contra de Esteban. Y es interesante que son precisamente los judíos inmigrantes, estos mismos los que se levantan en contra de Esteban, porque hay varias hermanas viudas que pertenecen a este grupo y que la iglesia las está ayudando. Entonces, ¿cómo sucede que ahora estas personas pues que vienen de la misma situación, ¿no? Son los que se muestran más recalcitrantes en contra del evangelio. Hermano, ¿Cómo? Dígame, hermano, hermano. es Dígame. que ahí en el versículo 9 dice que ellos, algunos de la sinagoga llamada de los libertos, quiere decir de que ellos tenían una sinagoga. Sí. Y pues las sinagogas estaban en Jerusalén más que todo por motivos religiosos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Era una sinagoga de Jerusalén, pero estaba compuesta de personas que habían venido de diferentes partes del mundo conocido hasta entonces, ¿no? Por motivos religiosos principalmente. Jerusalén no era una ciudad donde había mucho trabajo ni nada. Aquí nosotros vemos que la inmigración, por ejemplo, a Estados Unidos se debe mucho al hecho de que aquí se espera que hay posibilidades de más trabajo y una mejor forma de vida. Estos judíos inmigraron a Jerusalén no buscando una mejor forma de vida o no buscando un trabajo o algo así, sino precisamente por motivos religiosos. ¿Qué hay en Jerusalén que los atrae? El templo que para ellos es venerado. Y ellos tenían la idea de que Dios iba a establecer un reino en Jerusalén y que iba a ser muy poderoso y muy grande el pueblo de Dios con su templo de Jerusalén, su ciudad. Entonces muchos de ellos venían ilusionados por esa narrativa. Nos vamos a acercar a donde Dios va a hacer esta gran maravilla y vamos a tener una ciudad grande y un templo enorme y vamos a tener un rey que va a reinar y va a ser gobernador de todas las naciones. Ellos tenían esa visión, hermano Cornejo. Sí, como está diciendo, por motivos espirituales, económicos y políticos. Es como ahora actualmente que miran mucho por problemas políticos, otros por económico, otros porque demandan, ¿verdad?, de un país a otro, como digamos, un predicador, un evangelista que lo mandan a otro país. Sí, esta gente migró. Bueno, estos realmente nadie los mandaba. Ellos vinieron, eran tan numerosos que formaron una sinagoga. No estamos hablando de 2 o 3 personas, estamos hablando de un grupo grande que eran esclavos y que inmigraron a Jerusalén. Una vez que les dieron la libertad, dijeron, vámonos a Jerusalén. En Jerusalén no es que hubiera mucho trabajo. Mire que las viudas estas estaban pobres, muy necesitadas. Y en Jerusalén había problemas económicos. La gente no iba a Jerusalén para resolver una situación económica. Estos venían a Jerusalén buscando, dice el hermano Cornejo, la espiritualidad, pero equivocados, con una idea equivocada. ¿Sí, hermano? Bueno, yo también estoy pensando, ¿verdad?, que escucharon las predicaciones de Esteban y para ellos fue como una amenaza, ¿verdad? Ajá. Y no pudieron refutar la enseñanza que estaba dando Esteban. Y por eso hicieron eso, ¿verdad? Exacto. Exacto. Triste porque Esteban estaba hablando precisamente del cumplimiento de las profecías. Estaba hablando de cómo Dios iba a hacer una verdadera maravilla y cómo Dios estaba haciendo. Y realmente lo estaba haciendo. Mire, la iglesia había crecido numerosa, ¿verdad? El día de Pentecostés,
ahí se manifestó la gloria de Dios en medio de la iglesia, las señales que hacían los apóstoles, todo eso debía haberlos ayudado a entender que Dios estaba haciendo maravillas en Jerusalén, pero ellos estaban totalmente equivocados y estaban convencidos de que tenía que ser a través del templo y como decía el hermano Rubén acertadamente, se sintieron amenazados. Hoy habían venido para ver la gloria del templo y ahora resulta que Esteban está predicando. Lo acusaron de blasfemia también. Más adelante vamos a ver que lo acusaron de blasfemia. Exactamente, hermano Pablo. Probablemente ellos se acercaron a Jerusalén porque también todavía había la novedad aquella de que se hacían muchos milagros de sanidad. Algunos a lo mejor iban lastimados, habían sido esclavos. Otra cosa es que como habían sido esclavos, se supone que tenían cierta amargura, cierta frustración en contra de los que los mandaban, les habían hecho injusticias. Además también en Jerusalén, como era una ciudad grande donde estaba el grupo de los judíos, tenían ciertas consideraciones de parte de los romanos, no se metían mucho con ellos. Y acá donde estaban a lo mejor no había las mismas porque no eran tantos, eran muchos. Detalles de eso, ¿verdad? Podía ser. Sí, en cuanto a los milagros, ellos no vinieron buscando los milagros, porque a ellos no les gustó que Esteban estaba haciendo prodigios y señales y milagros, y no lo buscaron por eso, al contrario, se le opusieron a Esteban. No, ellos no andaban buscando que les hicieran algún favor. Tal vez evadiendo un poquito la persecución romana, pero los romanos no molestaban a los judíos mientras los judíos no hicieran revueltas y nada, los romanos no los molestaban, ¿no? Principalmente estos personajes llegaron aquí porque ellos querían estar cerca al momento en que Dios iba a establecer su reino en Jerusalén, en el templo y en el palacio del rey. Es que equivocados. Entonces podemos decir aquí que hay un peligro, el peligro de confundir la religión con la cercanía a Dios. Ellos estaban convencidos de que el templo y las ceremonias del templo y las tradiciones que ellos tenían y todo eso. ¿Cómo? Ellos pensaban que se iba a restablecer el sacerdocio y todo. Entonces, eso se equivocaron y desafortunadamente el que la llevó fue Esteban, ¿no? ¿De dónde eran estos personajes? Aquí tenemos el mapa, ¿no? Eran de Asia, de Cirene, de Egipto, de Cilicia. ¿Se acuerdan quién era de Cilicia? Era de una ciudad de Cilicia que se llama Tarso. ¿Quién era? Pablo. Pablo era de Cilicia. Ajá. Sí, miren, estas ciudades son, estas regiones son ahí en el puro Mediterráneo, ¿verdad? Mucho negocio. Egipto, pues, un lugar muy, muy importante. Ahí está Alejandría, Cirene, de Asia. De todas estas regiones, que no están muy lejos de Jerusalén. Vean, ahí está más o menos todo cerquita, pero ellos llegaron, eran extranjeros que llegaron de estas diferentes ciudades, ¿no? Y formaron la sinagoga de los libertos, y lo que encontramos aquí es que están oponiéndose tremendamente a Esteban, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Cuando escucharon a Esteban predicar, ¿qué hicieron? Antes de inventar mentiras, se fueron a discutir con él. Se fueron a discutir con Esteban. Es decir, se opusieron a Esteban y se fueron a discutir con Esteban, a debatir lo que Esteban estaba haciendo, ¿no? Hablando de Moisés, que había hablado de los testigos falsos. Más adelante vamos a ver los testigos falsos. Sí. Hermano. Sí, más adelante vemos eso. Hermana Nelly.
Esto me parece importante porque podemos, yo no sé, yo pienso yo que estas personas venían con muchas costumbres de otro lado, porque es que no solamente son de un lado, son de, ahí dice que eran de De Cirene, de Sirene. Alejandría, de Cilicia, de Asia. Entonces eran culturas, quizás también idiomas, quizás muchas cosas diferentes, o sea, estaban muy influenciados. Llegaron a discutir con Esteban y eso deja ver que Esteban era, como decimos nosotros, un teso, porque lo estaban atacando desde diferentes puntos de vista, desde diferentes opiniones, y él tenía una respuesta siempre porque dice ahí que él podía resistir, ¿cierto? Con mucha sabiduría y con el espíritu con el que hablaba. Y pues ellos quedaron Exacto. como aterrados por eso. Exacto. Entonces, eso, hermano, eso. Exacto, exacto. Seguramente que hablaban principalmente griego. En aquel entonces, la gran mayoría de personas fuera de Palestina hablaban griego. Los de Palestina hablaban el arameo, eh, los más acercados al templo, el hebreo, pero la mayor parte de la gente hablaban el griego, ¿no? Entonces, estas personas seguramente que hablaban más que todo griego, venían, sí, de estos diferentes lugares. Alejandría era un lugar sumamente culto, era una ciudad reconocida por su inteligencia, por su cultura. Y ahí en Alejandría había un grupo de judíos muy intelectual, muy docto. Acuérdense ustedes que en Alejandría fue donde los judíos tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Ahí encontraron las 70 personas, la Septuaginta. Ahí encontraron esas 70 personas que tradujeron. O sea, de ahí, de Alejandría, era un judío muy famoso, un filósofo, se llamaba Filón. Entonces, en Alejandría era un punto, como dice la hermana Nelly, donde había judíos, no era cualquier judío, no era cualquier persona que no sabía, era gente muy... Apolos era también de Alejandría, que era muy elocuente, ¿no? Entonces era gente muy preparada, sí, de Alejandría, quizás era el lugar más destacado culturalmente hablando, eh, y muy interesante lo que nos dice Nelly, porque se pusieron a discutir con Esteban y dice en la Biblia que no podían resistir la sabiduría y el espíritu de Esteban. La pregunta 6 dice, ¿por qué no podían resistir? Bueno, pues porque el Espíritu Santo estaba dirigiendo a Esteban. Esteban era lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y era una persona llena de gracia y consagrada. Muy interesante aquellas discusiones, ¿no? Lo discutieron y no le podían ganar con ningún argumento, ¿no? ¿Es discutir bueno o malo? Depende. ¿Depende de qué? Aquí tenemos. Depende de para qué vas a discutir. Si vas a discutir para tratar de aclarar un punto, para entender mejor la verdad, para aclarar cosas, pues vale la pena, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces con respeto, con humildad, con calma, ¿no? Si el propósito no es buscar la verdad, seguramente que lo vas a hacer en una forma agresiva y grosera y no respetas al otro y no lo dejas hablar y ese es el tipo de discusión que estas personas traen contra Esteban. No son personas que realmente quieren ver si Esteban tiene alguna razón en lo que está diciendo, sino son gente que quiere rebatir y contradecir a Esteban de cualquier manera, ¿no? Y también depende mucho del fundamento. ¿Saben lo que están discutiendo? Si no saben lo que estás discutiendo, pues ¿qué provecho tiene la discusión, ¿no? Si vas a discutir, pues de perdido, infórmate, ¿no? Estos han debido escuchar un poco a Esteban, escuchar los argumentos de Esteban. Más adelante vamos a ver el discurso de Esteban. Esteban estaba fundamentado en la Biblia, en la Escritura, y les presentó desde la Biblia la verdad, pero estos no quisieron escuchar. Hermana Bárbara. Hermana, es que decir que qué increíble que gente tan preparada eran ellos. Ahí vemos que la religión no cambia a veces.
es el espíritu. Ajá. Y ahí se puede ver muy claro, y así nos encontramos lo que usted dice, es que yo a veces me pongo a hablar con personas, pero de verdad no entienden, nunca han oído la palabra, son muy tercos en lo que... Entonces, ahí es donde uno debe de tener como cordura, pues no alejarlos. Exacto. Y no discutir tampoco. Exacto, no ponerse al tú por tú porque no conduce a nada, es decir, ¿a qué va a conducir? Mejor, ¿sabes qué? Que después hablamos cuando ya tengas un poquito más de razón. Y hay personas que después de haber contradecido y enojado y todas esas cosas, pasan los años, pasa el tiempo, las circunstancias mismas de la vida les enseñan lecciones y los encuentras tú después de cierto tiempo, ya están más listos, ya están más abiertos, ya quieren escuchar. Entonces no pierdas la esperanza, pero no pierdas el tiempo tampoco discutiendo con una persona que no es razón, que no razona, hay que estar discutiendo nomás por ganar una discusión, ¿no? Hechos capítulo 6, 11 al 12, ¿quién no lo quiere leer? Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Gracias, hermano. Interesante, ¿no? Lo arrastraron y lo trajeron. A él no lo trajeron con cuidado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando a los apóstoles los sorprendieron en el templo, los llevaron al concilio, pero lo llevaron con mucho cuidado porque tenían temor del pueblo? No, estos violentamente lo empujaron al pobre Esteban, lo tiraron al piso, quién sabe qué sería, lo arrastraron y lo trajeron al concilio, ¿no? ¿A qué recurrieron los enemigos de Esteban cuando no pudieron contestar adecuadamente sus argumentos? ¿A qué recurrieron? A la mentira, a los falsos testigos. Ahí vemos claramente que ellos no tenían ningún interés en conocer la verdad. No tenían ningún interés en aclarar las cosas. Hermana Consuelo, con su micrófono. ¿Cómo? Muy similar y lo vamos a ver ahorita. Muy similar. Muy bien. Mentiras. Bueno, es que así sucede, ¿no? ¿A quiénes alborotaron? Al pueblo. Al pueblo, a los escribas y a los ancianos. Los ancianos del concilio eran principalmente saduceos. Los escribas eran principalmente fariseos. Pero lo interesante aquí es que alborotaron a la gente, al pueblo entero. ¿Cómo hicieron estos señores para alborotar al pueblo? ¿Se acuerdan de Hechos 2:47? Dice Hechos 2:47 que la iglesia tenía favor de todo el pueblo. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 4, donde apresaron a Pedro y a Juan y tuvieron que tener cuidado en cómo lo hacían porque tenían miedo de que el pueblo se resistiera? Bueno, aquí resulta que esta gente logró convencer al pueblo, a la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Desde Hechos 2:47 hasta aquí, que el pueblo se dejó manipular, se dejó embobar. Así pasa con la gente, ¿verdad? Un día están muy felices y están apoyando todo y que vale, y al día siguiente se voltearon, lo mismo que Jesús, ¿verdad, hermana Consuelo? Jesús, unos días antes estaban, Hosana el que viene, en nombre de David, no, y lo querían hacer rey, y en poco tiempo ya crucificaron. Esa diferencia, ¿no? Al poco tiempo lo querían crucificar, al cabo de unos cuantos días ya lo querían crucificar. Entonces aquí vemos el caso, ¿no? Pero imagínense cómo estos judíos de la sinagoga de los libertos, cómo hicieron, ¿qué? Propaganda para seducir a todo un pueblo. ¿Cómo fueron de persona en persona diciendo, hostigando, qué sé yo? No había manera de hacerlo por las redes sociales. Hoy en día tenemos las redes sociales y tenemos la televisión y todo eso que se puede usar para diseminar falsedad. En aquel entonces no, pero esta gente estaba tan empeñada en desacreditar a Esteban que logró
convencer al pueblo entero. Un grupo. Vamos a decir que es un grupo grande, pero no qué tan grande podría ser. 100 personas, 200 personas, qué sé yo, pero ellos lograron disuadir al pueblo, ¿no? Hermana Bárbara. Tal vez era porque era gente del gobierno del Sanedrín. Eran gente importante. Bueno, a esos los alborotaron. Los que empezaron todo como decimos nosotros, los que empezaron todo el borlote fueron los de la sinagoga de los libertos. Esos fueron los que empezaron todo. Y fueron y persuadieron a los escribas, que no les costó mucho, porque los escribas ya de por sí estaban prevenidos contra los cristianos. Pero fueron y persuadieron a los escribas, y fueron y persuadieron a los jefes del concilio, los ancianos, pero se encargaron también de hablar mal y de persuadir a la gente, al pueblo, que hacía unos cuantos días estaban muy contentos con lo que la iglesia estaba haciendo. Habían recibido favores, muchos de ellos habían recibido sanidades y el apoyo de los apóstoles, ¿no? Pero persuadieron a todas estas personas, ¿no? Sí, hermano Cornejo. Ellos decían que querían quitarle las costumbres que Moisés les dio, porque están aferrados, bueno, ahí de Moisés. Esa era la calumnia, esa era la acusación, eso fue lo que dijeron, sí. Pero quería decir yo algo, que en un pueblo, allá en aquel tiempo, luego se sabe todo. Dicen en mi país, hay un dicho que dice, en pueblo pequeño, infierno grande. Sí. Y luego se pasa, luego se sabe. Pero fue terrible, ¿verdad? Sí. En ese tiempo, como lo acusaron y todo, lo quitaron. Es cierto. Jerusalén no era un pueblo tan chiquito. Era una ciudad, no grande como decir Dallas o nada de eso, era una ciudad más o menos pequeña, por decir así, pero al fin y al cabo era una ciudad grande y todo, ¿no? Pero así es la gente, fácilmente se dejan persuadir, ¿no? Confiar en las multitudes. A Jesús le pasó varias veces. ¿Se acuerdan cuando toda la multitud que lo seguía se fue porque no les dio pan? ¿Se acuerdan? Quedaron solamente los 12 con él. Sí. La gente, así es la gente. Entonces, aquí vemos el patrón de la oposición. ¿Qué pasa? Primero, se ponen a alegar. No están de acuerdo con la palabra de Dios, se van a poner a alegar. Segundo, se van a frustrar porque no van a poder contra la palabra de Dios. Tercero, viene la manipulación. A manipular a fulanito, manipular al otro, al vecino, vas a la casa del otro y tratas de congraciarte con la gente, manipular a la gente, ¿no? Y lamentablemente puede desembocar eso en violencia, que de hecho fue lo que pasó con Esteban, ¿no? Hechos capítulo 6, 13 al 14. Presentaban testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque lo hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar, cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Es exactamente, hermano. Esa es la acusación, ¿verdad? Pero es una acusación es decir, hay ciertas cosas verdaderas, pero está mal interpretado, hay falsedad, intencionalmente estas personas están torciendo la predicación de Esteban. Esteban realmente no está en contra del templo ni en contra de la ley de Moisés, porque el templo y la ley de Moisés se cumplen en el evangelio. Lo que Esteban quería decir es que el evangelio es el cumplimiento de todas esas esperanzas, de esas promesas, de todo esto era una sombra que se estaba cumpliendo en los días de los apóstoles, ¿no? Pero ellos dijeron, no, este señor está hablando en contra de este lugar y en contra de la ley de Moisés y está prácticamente blasfemando, ¿no? ¿De dónde venía ese hermano? Sí, iba a decir también, ¿verdad? Está un grupo de hombres ahí, ¿verdad? Alrededor de donde estaban. Les comienza a decir mentiras y ellos eran celosos también de estar ahí y todo, ¿verdad? Y entre más mentiras les dicen, más se alborota el pueblo, ¿verdad?
Y así empezó, uno a otro y yo hice al otro, hasta que ya todo el pueblo estaba enojado contra Esteban. Imagínense, hermano, el poder de la mentira, el Ujú. poder el poder del chisme, por decir así, el poder de la manipulación, ¿no? Uno al otro, y cuando menos pensamos está todo el pueblo completamente eh, enemigo de Esteban, ¿no? ¿De dónde venía esa idea de que la destrucción del templo? ¿Se acuerdan de Juan capítulo 2? Es la primera vez que Jesús, comenzando su ministerio, en el día de la Pascua, comenzando su ministerio, llegó al templo y vio a los mercaderes y todo eso, y sacó los mercaderes, la gente del templo le preguntó, ¿y con qué autoridad hace usted estas cosas? ¿O qué señal nos muestra de esta autoridad? Y Jesús dijo, pues destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Jesús no estaba hablando, no estaba diciendo, ni estaba diciendo, Jesús no dijo, yo voy a destruir este templo. Jesús les dijo, hagan la prueba, destruyan ustedes el templo, pero está hablando de su cuerpo y yo en 3 días lo levantaré. No, pero no lo entendieron y por mucho tiempo no lo entendieron. Aquí pensaron que Jesús estaba hablando del edificio, ¿verdad? Ah, la pregunta que hacemos aquí es, ¿no entendieron o no quisieron entender? ¿Es que era muy difícil de entender o es que, o es que ya no querían entender? Estaban muy concentrados en el templo. Los discípulos eventualmente entendieron, ¿no? Para el día de Pentecostés ya debió haberse entendido, porque Jesús ya había muerto, ya había resucitado. Y el testimonio de los apóstoles es que Jesús había resucitado. Y seguramente que los apóstoles ya habían enseñado estas enseñanzas, o sea, ya estaba más claro para el día, para estas alturas en la iglesia, ya estaba más claro, ¿no? Estos libertos realmente no querían hacer el esfuerzo por escuchar, por entender nada, ¿no? Es una ignorancia voluntaria, no querían saber nada. No era una acusación nueva, ¿no? En Marcos capítulo 26, 57 al 61, ahí es cuando viene el juicio de Jesús que decía la hermana Consuelo, ¿verdad? Cuando juzgaron a Jesús, la misma cosa. Le preguntaron a Jesús, Jesús no quería responder, no encontraban la manera de acusarlo de blasfemia. Entonces, ¿qué hicieron? Pues llamaron falsos testigos. ¿Y qué decían los falsos testigos? Que lo oímos decir que iba a destruir el templo. Nunca Jesús dijo que iba a destruir el templo. Jesús sí dijo que destruyan el templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Jesús sí dijo, vendrá la hora en que Dios no va a dejar ni piedra sobre piedra de este lugar. Pero de eso se cogieron, ¿verdad? Para decir que Jesús había dicho que él iba a destruir el templo, ¿no? En Mateo 27, 40, Jesús ya está crucificado, ¿no? Y la gente pasa y se burla de Jesús y le dice, tú que dices que ibas a restaurar el templo en 40 días, pues bájate ahí de la cruz. Usaron el mismo dicho de Jesús para burlarse del Señor, ¿verdad? Pregunta, ¿es blasfemia hablar del templo? ¿Es blasfemia anunciar que el templo se va a destruir? Mire, en Jeremías, capítulo 7, del 1 al 15, ustedes lo pueden leer allá en la casa, Jeremías 7, del 1 al 15, Jeremías se para enfrente de la puerta del templo y anuncia la destrucción del templo, porque tenía que pasar, porque el templo no estaba haciendo lo que Dios quería. Los judíos tenían una falsa confianza en el templo y Dios les advierte, ¿no? Que el templo va a ser destruido. Y el problema no es el templo, el problema es el corazón del ser humano que usa el templo como un amuleto, usa el templo como un recurso de la buena suerte. Aquí estamos en el templo, aquí no nos puede pasar nada porque estamos en el templo. No, sí, el templo está en Jerusalén. El peligro, el mensaje de Jeremías era o se arrepienten o Jerusalén va a ser destruida. Y la defensa de los judíos era, no, Jerusalén no le puede pasar nada porque aquí está el templo. Y Jeremías dice, no se engañen, ¿verdad? Y también hablaba que iban a ser llevados cautivos. sí, Jeremías exacto. les decía que iban a
a ser llevados cautivos y el templo se iba a destruir. Y lo juzgaron de traidor, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué estaba Jeremías anunciando la destrucción del templo? Porque el templo no servía de nada, la gente seguía haciendo maldades, seguían siendo idólatras, injusticias. No, ¿de qué sirve tener un templo si vas a seguir en la misma? Ese es el mensaje, ¿no? ¿Qué les dice Jeremías? La esperanza es vana cuando hay injusticia, cuando hay opresión o abuso, cuando hay idolatría. Poner tu confianza en un templo o en una tradición o en el hecho de que tienes la Biblia es completamente en vano, ¿no? Miren lo que dice Jeremías en el capítulo 7, 5 al 7. ¿Quién no lo quiere leer? En verdad hace justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina. Entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. ¿Ve cómo? Bien claro, Jeremías. De nada les va a servir tener el templo. Lo que se necesita es ¿qué? Enmendar su camino, hacer las cosas diferentes. El templo no los va a proteger. Los sacerdotes no los van a proteger. Ahí hacían sacrificios en el templo todos los días. Los sacrificios no les van a... Exactamente. Eran religiosos. Solamente. Exacto. Entonces, ya Jeremías lo había dicho. Qué raro tiene que Esteban ahora lo está diciendo. Qué raro tiene que Jesús les haya dicho, no quedará piedra sobre piedra. Si no se arrepienten, no hay templo que los vaya a proteger. La misma cuestión con Jeremías. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Alguien comentar por aquí en Google Meet? Hechos 6:15. ¿Quién no lo lee? Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow, eso es potente. Eso es potente. Ahí están todos en el concilio, están los acusadores, y de repente algo pasa, ¿verdad? En el rostro de Esteban. No es la primera vez que pasa. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué dice Éxodo 34:29? Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado. Moisés no sabía, pero la gente lo veía. Sí se escucha, sí se alcanza a escuchar la mano Consuelo. Tal vez. Igual el versículo 35, los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, lo vimos con Esteban, lo vemos con Moisés. En Lucas capítulo 9, versículo 29 tenemos la historia de la transfiguración, donde Jesús sube al monte con sus discípulos. ¿Y qué dice? Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Oiga, el rostro está bien, pero la ropa cambió todo, cambió la ropa, cambió el rostro. Blanca y resplandeciente. Resplandeciente. Cuando hablamos de resplandor, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cómo? Como el sol, no, gloria, reflejo, no el resplandor, la gloria. ¿Qué piensas de la siguiente afirmación? Esto no es un caso raro en la naturaleza, es un destello visible de lo que el ser humano está destinado a hacer al participar plenamente en la vida y en la gloria de Dios. No es que sea una rareza en la naturaleza, es que es un adelanto. Es una especie de adelanto. Esteban lo experimentó, Moisés lo experimentó, Jesús se lo mostró a los discípulos, ¿no? ¿De qué gloria se trata? Dice la hermana Consuelo, es como el sol, pero en este caso no es el sol, es la luz propia de Dios. El sol tiene luz prestada, por decir así, no, la luz que tiene el sol es
la luz que Dios le da. Aquí estamos hablando de la luz que viene directamente de Dios, la gloria de Dios que comparte, ¿verdad? O que podemos nosotros compartir. Entonces, estos ejemplos nos apuntan hacia esa promesa, ¿cierto? Esa es la luz que vamos a ver cuando estemos allá. Exacto. La luz del Señor nada más que Ajá. va a alumbrar en las calles de oro. Dice que solo la luz del Señor Exacto. va a alumbrar allá. Exacto. Nada más. La luz que vamos a ver, pero la luz que podemos reflejar también. Sí, también lo que dice es un destello visible de lo que el ser humano está destinado a ser al participar plenamente de la vida y la gloria de Dios. Sí, al ser humano destinado a ser. Todo ser humano. Pero hay muchos que lo desperdician. Imagínense, eso es lo que Dios quiere con todo ser humano. Pero muchos no se quieren arrepentir, muchos no quieren obedecer a Dios, muchos no quieren acercarse a Dios y dejar que Dios los transforme para poder alcanzar esa participación plena. Tomamos en cuenta, hermano Henry, que quiere que todo ser humano participe de esa energía celestial divina. Nos ponemos a imaginar cuál será la capacidad que tiene Dios de irradiar eso cuando promete a todo ser humano, Claro. desde África hasta Japón y pasando por México. Que todo creador es el originador de todas estas cosas, cada estrella, cada sol, cada destello de belleza en el universo viene de ahí. Entonces, ahora, esa es la voluntad de Dios, es la capacidad que tiene Dios de irradiar su gloria. No, lo triste es que los seres humanos no queramos aprovechar la oportunidad. Sí, eso sí es lamentable. ¿No? Sí, lo curioso es que aquellas personas vieron el rostro de Esteban y ¿qué pasó? Se dieron cuenta, se arrepintieron, cambiaron, ay, aquí está la gloria de Dios. Tiraron más piedras. Tiraron más piedras. No se dieron cuenta, lo vieron con sus propios ojos y no se dieron cuenta. ¿Sí? Totalmente entenebrecido el entendimiento. ¿Sí? No querían oír y no querían ver. Oiga, ahí dice que lo vieron. Sí, pero realmente su corazón estaba entenebrecido. En resumen, ¿qué hemos visto? La oposición vuelve cuando el evangelio avanza. Queremos que el evangelio avanza, listos para hacerle frente a la oposición de venga donde venga. Segundo, si el argumento falla, la oposición suele pasar a la difamación y luego se puede volver violencia. Dios nos llama a la transformación. La confianza puesta solo en los símbolos externos es vana. Lo que Dios espera es un cambio, una transformación. Es lo único que realmente cuenta. Lo demás es vano. En la prueba, la presencia de Dios está con nosotros, ¿no? Esteban está en el punto de la prueba. Ese destello, ese reflejo en el rostro de Esteban no es otra cosa que Dios presente con él. No es otra cosa que la presencia de Dios con él, ¿verdad? Para terminar, hermanos, oremos por estas cosas. Oremos por valentía y mansedumbre, que tengamos ese valor. De Esteban aprendemos mucho, de los primeros cristianos aprendemos mucho. Oremos por sabiduría y plenitud del Espíritu, que tengamos esa ayuda del Espíritu Santo para dar testimonio de la palabra. Y sobre todo, oremos para que Dios nos conceda una transformación verdadera en nuestra vida, ¿verdad? ¿Algún comentario o pregunta? Veo al hermano Pablo. Sí, hermana Nelly. Es que me llamó mucho la atención ese comentario que usted hizo acerca del resplandor, porque es el resplandor, no tanto el que vamos a ver, como usted lo dice, sino el que tenemos que estar reflejando nosotros. Exacto. Que la gente tiene que ver en nosotros esa luz. Y mire que Esteban estaba digo yo, bueno, lo vemos todos,
en el peor momento de su vida, porque ya lo iban a apedrear, lo iban a matar. Y aún así estaba reflejando esa luz. O sea, eso me quedo con eso, hermano. Sí, Hermoso. muy hermoso ese episodio. Dios presente y Esteban reflejando el momento más trágico de su vida, esa realidad. Hermano Pablo. Hermano Henry, en lo tocante a que cuando la iglesia avanza, hay problemas, hay dificultades, podemos, es una pregunta, podemos nosotros decir que cuando la iglesia avanza, hay problemas, ¿verdad? Que se pueden catalogar como una clase de problemas positivos, buenos. Cuando no avanza la iglesia, también hay problemas. Podríamos catalogarlos negativos o otra cosa, o sencillamente que son resultados de lo que estamos viendo, que decía Jeremías, se va a acabar el templo. Sí, la misma acción malévola de Satanás estorbando, porque si nosotros no reflejamos la gloria de Dios y no avanzamos, pues ¿quién sale ganando? El malo, ¿sí? El plan de Dios se atrasa. Entonces, viene desde adentro. Esta es una forma en que Satanás ataca desde adentro a la iglesia, de una manera imperceptible. A los judíos les pasó, se confiaron, estaban contentos con lo que tenían y confiados y se pusieron a pensar, no, como tenemos el templo, pues no tenemos nada que temer. Y el dicho es, hermano, que la iglesia nunca se va a acabar, va a permanecer. Pero la pregunta que hemos hecho y que han hecho nuestros hermanos que predican es lo más que estaremos nosotros ahí. Exacto. Sí. Porque la iglesia no se va a acabar. Ajá. Pero vamos a estar ahí nosotros en el transcurso. Exacto. Muy buena pregunta, porque imagínense, los judíos en la época de Jeremías, sí, el plan de Dios siguió, de ahí tenemos Pentecostés, y ahí el plan de Dios siguió, pero aquellos judíos que fueron llevados cautivos y que se perdieron, ¿sí? El plan de Dios no se va a detener. Hermana Bárbara, y luego hermano Pablo, nos dijiste en oración. Me quedé con el final, ¿verdad? El final de Esteban. Que muchas veces nosotros hablamos y decimos, ay, que me llena de espíritu. Pero ahí me impactó, ¿verdad? Que seguro que él sabía lo que iba a pasar, lo que estaba pasando, ¿verdad? Los conocía a los judíos. Pero ya se había llenado del Espíritu Santo primero y el Espíritu Santo le dio todas esas cosas que se estaban viendo. Entonces, si yo digo que tengo valentía, pues viene el Espíritu. Y así, ¿verdad? Y la sabiduría me trae el Espíritu y luego viene la transformación.